Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa Hablemos, espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, amigos de Radio Cultural Los Santos y Canal 93 Altavisión de Copesantos RL, estamos en Hablemos, un programa de opinión dedicado al análisis de temas de interés para todos y es patrocinado por Copesantos RL. Doctor, ¿qué le parece la opinión de que los apuros actuales de Europa en buena parte se sustentan en que no hay ya quien explotar? Hay una razón que se ha invocado por muchos años, en el sentido de que, como todos ustedes saben, Europa no solamente saqueó literalmente el continente americano en términos de riquezas materiales, sino que también se volcó con el resto de los países de Europa hacia la empobrecida África. Y ahí también sacaron, fue un continente entero. Toda la gente sacaron de ahí. Al servicio de la riqueza de los europeos. Y eso solo se pudo compensar de alguna manera, pues en virtud del desarrollo industrial, el desarrollo posterior, del maquinismo, de la revolución industrial que se produce en Europa y que desde luego se convierte en una gran generación de riqueza. Y a una clase trabajadora, la europea, a una clase de agricultores increíblemente disciplinada y entrenada. Los agricultores europeos, no solo hablo de los españoles, de los franceses, de los holandeses, son de una disciplina admirable, de una voluntad de trabajo y un espíritu de tesón incomparables. Y como en todos los lugares del mundo, los campesinos no son siempre los más favorecidos, pero salieron adelante. Por esa razón, lo que hizo don Simón Bolívar es digno de admirar. Logró liberar a la Gran Colombia en honor a Colón, y ningún otro personaje de esa naturaleza hizo lo que hizo Simón Bolívar, ni Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte logró cosas con países pequeños. En cambio, América era una situación geográfica bastante extensa, y lo que hizo Simón Bolívar, pues, pienso yo, doctor, realmente merece una explicación aparte en la historia. Yo les propongo, así como usted ahora me comprometió a acompañarlos con un inmenso, pues, una gran satisfacción de estar con ustedes al menos una vez al mes, hablar en alguna oportunidad de la epopeya bolivariana. Mi padre fue un bolivariano muy profundo, muy pertinaz. Él todavía conservamos algunos de sus obras, de sus libros, de esa obra maravillosa que se realiza en condiciones inconcebibles. Claro que estamos hablando de que la hazaña de Bolívar por hacer libres a los pueblos de América Latina se da en medio también de una España decadente, invadida por los ejércitos de Napoleón. De modo que, a pesar de que era una gran potencia, no era una gran potencia en ascenso, sino en picada, en declive. Y Bolívar logra efectivamente cosas extraordinarias y se desarrolla en toda América Latina un pensamiento que persiste, inflama de entusiasmo a los jóvenes y a los viejos que todavía amamos las lecturas. Y para que José Martí lo haya reconocido también públicamente, pues es porque además era otro de los grandes libertadores, emancipó a España, a Cuba de España. Desde luego, pues mucha verdad había detrás de eso. En una pequeña obra, usted cita Martí, dice: cuando un viajero llegó a Caracas, no se había un desecho del polvo del camino y se dirigió directamente a la tumba de Bolívar. Es una Yo lo admiraba mucho. Claro. Yo admiro mucho también a José Martí, porque además de eso estuvo 2 veces en Costa Rica. Así es, ¿verdad? así es. Bien, a lo que vinimos esta noche es para nosotros, ya como en el programa hablemos, el cierre de la campaña electoral. Nos sentimos muy complacidos en Radio Cultural Los Santos y en Canal 93 Altavisión, porque logramos tener aquí en este programa a muchos de los políticos de turno que están luchando por las elecciones del próximo domingo, y que quisiéramos con el doctor y
nuestros aquí compañeros de programa, pues hacer un análisis, doctor, de todo esto que está pasando, de esto que mucha gente llaman una elección atípica, porque nunca antes, como ahora, hacen falta banderas, o es que sobraban las banderas antes. Los partidos tradicionales o el bipartidismo tradicional de Costa Rica pareciera que está desquebrajándose. El porcentaje que tenía usualmente liberación de votantes ahora se ve totalmente, pareciera que con las segundas encuestas, disminuido. Habría que esperar lo que sucede el domingo, desde luego. Y otros partidos emergen también. En este caso, creo que el que más llama la atención, que está dentro de los 5 grandes, es el Frente Amplio, que fundó José Merino del Río, y que en las 2 anteriores legislaturas únicamente tuvo un diputado, don José Merino y José María Villalta. Eso es un fenómeno interesante de analizar para los sociólogos políticos o políticos sociólogos, no sé cómo se le llama. Para los hombres que piensan, okay. sin ponerle muchos títulos. Sí, es un fenómeno. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Bueno, ahora, sin que una forma de salir de ese dedo, es decir, las personas que piensan. También, pues, así es. Entonces, creo que es importante, doctor, que usted nos haga un análisis, desde luego, con lo que aporta don Santiago y don Misael sobre este tema. ¿Cómo lo ve usted, que ha sido un analista político desde muchos años atrás? Lo que usted ha dicho es una magnífica forma de introducirse al tema del actual proceso electoral, porque es cierto que es un proceso atípico. Estamos aquí en presencia de hechos y acontecimientos que no tuvieron cabida en los decenios anteriores. Voy a hablar un poquito de algunas viejas ideas. No por el prurito ese que tenemos los viejillos siempre de hacer anécdotas y contar cosas pasadas, pero fíjese usted que hace ya algunos años hicimos una reunión en uno de los paraninfos de la Universidad de Costa Rica para proponerle a uno de los costarricenses más eminentes de nuestra historia moderna, que era don Isaac Felipe Azofeifa, que nos ayudara. Fue mi profesor en estudios generales de la Universidad de Costa Rica. Ah, ve usted, claro. Y proponerle a don Isaac que junto con un grupo de muchachos y gente joven ahí, fundáramos un partido. Y efectivamente fundamos el Partido del Progreso. Y ese partido sacó un diputado, que fue también un ciudadano muy controversial, muy lleno de vitalidad, de gracejo, podríamos decir, que era el licenciado Trejos. Gerardo Trejos. Don Gerardo Trejos. Que fue diputado, lo recordamos, y ahora sentimos pena puesto que falleció hace algunos años. Especialista en Derecho de Familia. Exactamente. Fue uno de los fundadores del Código de Familia aquí en Costa Rica. Y que logró, conjuntamente con otros abogados, ganar este juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la fecundación in vitro. Exactamente. Pues les contaba que estábamos en esa reunión con don Isaac Felipe y yo me atreví a decir que no tendríamos un gran éxito electoral, que íbamos a tener un gran éxito moral, pero no un éxito electoral. Desgraciadamente aquí éxito electoral es éxito electoral y sin ningún matiz. Y yo decía que hasta que no se cumplieran 2 condiciones para que eso se diera, para que fuerzas jóvenes, prometedoras, irrumpieran en la vida política del país. ¿Cuáles eran estas condiciones? Primero, que se quebrara el bipartidismo, porque el bipartidismo se había convertido en una fuerza incontrastable de intereses, de manejo de instituciones, de toma de decisiones. 4-3. Exacto, eso, exactamente. Y yo quisiera aprovechar rápidamente para decir que a veces no percibimos la importancia de la política. Y la gente dice, no, la política, yo no me meto en eso, yo no voto. Y los politiqueros están felices con eso, porque entonces hacen, como decía mi abuelita, mangas y capirotes con lo que les quede en las manos, que son la toma de decisiones desde el poder del Estado. Bueno, decía primero que se quiebre el bipartidismo. En segundo lugar, que se debilite Liberación Nacional. Y en estos momentos esas 2 condiciones están cumplidas. Y déjeme decir algo.
Dije que se quiebre el bipartidismo por lo que ya expliqué, que se debilite Liberación Nacional porque desde ese entonces ya Liberación parecía que se apartaba de su viejo espíritu reformador, transformador, de su proyecto de solidaridad social, porque en la corta historia del medio siglo que nos antecede, Costa Rica realiza las reformas sociales que no realiza ningún país en América Latina. Garantías sociales, Código de Trabajo, Caja Costarricense, el Seguro Social, Consejo Nacional de Producción, Universidad de Costa Rica, nacionalización bancaria, fundación del ICE, y no lo voy a cansar porque ustedes saben de eso mucho más que yo, sistema cooperativo, aquí estamos en una cooperativa. De modo que eso se dejó de lado. E irrumpió en la vida de la política el interés por el vil metal. Y muchos hombres y mujeres, desgraciadamente, se dejaron seducir por las ventajas que le crea a la gente que está en la política, les da ventajas para hacer negocios, para resolver grandes asuntos, y se comienzan a vincular los intereses personales con los intereses del Estado. Y es ahí cuando surge ese fenómeno que llamamos corrupción. La corrupción no surge entre los grupos del capital porque tienen la plata, no, surge cuando se vinculan los intereses del Estado con los intereses privados, personales. Y eso empieza a surgir, y eso aparta a Liberación Nacional de ese viejo sendero que hizo tantas cosas importantes para el país. Yo decía hace poco también que el último gran proyecto reformador en este país lo produjo el licenciado Daniel Odoer, con un proyecto que fue después execrado, condenado, escarnecido, sin razón, que fue el proyecto de Codesa, que fue darle a Costa Rica, en el momento en que había plata de la deuda externa, un proyecto de pesca, y creó Atunes de Costa Rica, un proyecto de producción azucarera en las bajuras con el ingenio de Catza, un extraordinario proyecto de producción de fertilizantes que fue Fertica. Y seguimos. Yo tengo la lista de cerca de 17 impresionantes empresas, un proyecto de cemento produciendo en aquel entonces, fíjense, en aquellos años, casi 500.000 toneladas de cemento al año. Y eso hay que revivirlo en el mejor sentido de la palabra. Porque don Daniel Odoer, que fue fundador del Partido de Liberación Nacional, traía arraigadas esas ideas, las ideas de don Rodrigo Facio, así es, de otros más, y desde luego pues estaban aplicando principios que les ayudó a constituir el Partido de Liberación Nacional. Bueno, el Centro de Estudios, se llamaba Centro de Estudios para los problemas nacionales. Sí. Y creo que con don Daniel Odoer se quiebra ya esa forma de pensar de estos señores. Bueno, que dieron base al Partido de Liberación Nacional. Son la base, efectivamente. Bueno, eso que usted señala, allí había toda una reserva de pensamiento costarricense. Es que eso es, yo insisto en eso porque hay que insistir en eso. Este país tiene sus propias condiciones, tiene sus particularidades, tiene cosas extraordinarias que están allí en nuestra historia. Se dieron las dos condiciones. Ahora ya no hay bipartidismo y Liberación Nacional pues está en medio de un profundo declive. Desde el momento en que aquí entran, irrumpen las fuerzas del proyecto neoliberal, se acaban los reformadores sociales. Entonces, ¿qué hacen los dueños del Estado? ¿Qué hacen los gobernantes con un Estado que ya no tiene reformas que hacer? Pues deben hacer negocios. Transformar el espíritu de reforma en un espíritu de abrir el bolsillo y meter ahí unos cuantos doblones, como decía don Carlos Monge. Don Carlos Monge Alfaro, claro, y que usted seguro lo conoció bien, y el ilustre el rector de la Universidad de Costa Rica decía: a este país alguna gente no resiste los doblones. Bueno, nos doblábamos. Se doblaban ante los doblones. De modo que aquí estamos.
¿Qué va a ocurrir? Bueno, también uno no tiene que sorprenderse de que esté ocurriendo lo que ocurre. Yo voy a señalarles varias cosas muy rápidamente. Primero, se produce hace aproximadamente 10 años una huelga de maestros, la huelga más intensa de la historia de Costa Rica, para reclamar el pago de sus pensiones. Había una deuda acumulada del Estado con las pensiones de los maestros que religiosamente pagaban su cuota a su sistema de pensiones. Y esa huelga es quebrada, provoca un sentimiento muy profundo entre aquella gente que manifestaba y reclamaba lo que le pertenecía. Inmediatamente después viene el proyecto del licenciado Rodríguez de privatizar el ICE, el famoso combo del ICE, en lo que habría mucho que contar y algunas cosas sorprenderían a más de un amigo televidente. Y ese movimiento del combo también fue derrotado. Al final, con una increíble astucia, los políticos de turno les dijeron a los que exponían el derecho de Costa Rica a ser la dueña de sus telecomunicaciones, la dueña de su electricidad, ¿por qué no vamos allá a una comisión mixta en la Asamblea Legislativa? Y crearon una comisión mixta y metieron a la gente en una comisión con dirigentes sindicales, dirigentes huelguistas, con diputados, y se acabó todo. Dichosamente después vino un fallo de una sala, creo que fue la sala segunda, que dijo que era un proyecto inconstitucional y se acabó el movimiento. Pero creó un sentimiento muy profundo en el pueblo de Costa Rica de frustración. Y después vino lo de Millicom, la lucha de Millicom por evitar que aquella compañía se tragara, se fagocitara, como se dice, todo el sistema de telecomunicaciones de Costa Rica. Nueva frustración. Y después viene lo del referéndum del TLC. Nueva frustración. Entonces, pues yo les hago la pregunta, ¿no creen ustedes? Esos son los antecedentes de lo que está pasando. Exacto. ¿No creen ustedes que se va acumulando en la conciencia humana, en el sentimiento de nuestro pueblo, de que lo quieren esquilmar? Y después el terrible deterioro de las instituciones como la Caja del Seguro Social. Eso no provoca en nuestro pueblo, en nuestra gente, un sentimiento de frustración, de enojo. Entonces las cosas no ocurren por azar. Okay. Dejémoslo ahí en enojo para ir a una primera pausa con Cope Santos y los patrocinadores de Canal 93 y ya regresamos. Cable Santos, llevando 85 canales con entretenimiento total, con programación infantil, juvenil y para adultos, con canales digitales totalmente gratis, con precios más competitivos. Ofrecemos internet de banda ancha en su hogar, oficina o empresa. Toda una revolución digital ahora. Así que si lo puedes imaginar, lo puedes alcanzar. Cable Santos, conectando al mundo hasta tu comunidad. La distancia no es el límite. Cable Santos, vive conectado, vive mejor. El descanso terminado, se despierta una nación y el gallo con su tonada un buen día ya anunció. Un aroma inconfundible a las familias envolvió. Un buen día es la delicia que reanima el corazón. Café buen día, un aroma inconfundible. Café buen día, el café de nuestra gente. Café buen día, se despierta la alegría. Café buen día, es la esencia y el buen gusto de nuestra gente. Exclusividades Mario Vargas. Le ofrece todo lo que usted necesita en un solo lugar. Visite nuestra tienda deportiva, Ciclo y Moto Boutique. Contamos con amplio stock en discoteca. Además, contamos con el servicio de cerrajería a domicilio o pruebe de la buena suerte con la lotería electrónica. Recuerde que disponemos también de los BN servicios en nuestras instalaciones. Acérquese ya. Exclusividades Mario Vargas. Ubicados contigo al Palí, San Marcos de Tarrazú. Teléfono 2546-6969.
por su excelencia académica, por su ubicación estratégica, por su programa de becas de acuerdo al Plan de Responsabilidad Universitaria, por sus cómodos planes de financiamiento, por su calor humano. Por estas razones y muchas más, yo estudio en la U Central. Conviértete en un profesional al mejor estilo de la U Central. Matricúlate ya mismo. Con el agua se Bien, produce amigos la de mayor Radio cantidad Cultural Los de... Santos y Canal 93 Altavisión de Cope Santos, continuamos con Hablemos, un programa patrocinado por Cope Santos RL. Esta noche estamos conversando con el doctor Álvaro Montero Mejía y nos está ayudando a interpretar lo que ha pasado con las elecciones o con el proceso electoral previo a lo que va a suceder el domingo y cuál será su análisis acerca de lo que visualiza a partir del domingo para Costa Rica. Y el tema, pues también, que es muy trascendental, el tema de la conclusión, digámoslo así, del bipartidismo que por muchos años o por muchos decenios, como usted lo señalaba, se mantuvo vigente en Costa Rica. Y eso pues generó una serie de situaciones de las cuales el pueblo costarricense hoy no se siente satisfecho. Porque antes sí era muy... la gente luchaba para estar en una municipalidad, pegaba banderas, hacía proselitismo político, porque sabía que algo le iba a tocar de esta repartición que tradicionalmente hicieron el Partido Liberación Nacional, por un lado, y la oposición a Liberación Nacional, porque también tuvo varios nombres. Sí. Pero finalmente, pues la última versión del Partido de Unidad Social Cristiana, con don Rafael Ángel Calderón, que ahora dice que ya no pertenece no pertenece a la Unidad Social Cristiana. Usted nos explicaba, doctor, con mucha propiedad los antecedentes de lo que está sucediendo, y será esto una señal de que definitivamente el bipartidismo va a concluir en Costa Rica y que otras fuerzas sociales van a emerger, como podemos decir el PAC, el Frente Amplio, el PIN o Patria Nueva, en fin, esta serie de partidos políticos que alrededor son de 13 los que están participando en las elecciones. Antes yo quisiera enviar un saludo a doña Belarmina Moreno Camacho, que siempre nos escucha y dicen que hoy 18 está con su familia disfrutando del programa Hablemos. Es que para doña Belarmina nuestro saludo y nuestro aprecio. Doctor, entonces continúa con ese análisis. Vamos a ver, esos son los antecedentes. Ahora, yo voy a decir aquí una cosa que probablemente mucha gente va a decir, pero ¿qué locura es esa? A mí me parece que está ocurriendo lo más extraordinario que ha podido ocurrir en Costa Rica. Y voy a dar un razonamiento. Y no hay que tener miedo a eso. No hay que tenerle miedo de ninguna manera. Voy a decir por qué creo. Dicen los viejos estudiosos que la ciencia, es decir, todo lo bueno que conocemos para curar, para construir, para desarrollar el mundo, para fortalecer la ciencia, la técnica, siempre parte de grandes dudas. Las dudas son las que engendran la preocupación de los seres humanos por entender lo que pasa. Y esta es una campaña centrada en las dudas. De modo que cuando me dicen, es que aquí la gente no sabe lo que va a ocurrir, no se imagina qué es lo que pasa. Digo, qué bien. Quiere decir que la gente, no sé si por primera vez en muchos años, está pensando, está dudando. Había un viejo filósofo francés muy reconocido que se llamaba Descartes, que decía, pienso, luego existo, dudo, luego existe. Renato. Exacto. Entonces, el que no duda no tiene nada que aportar. Cuando un agricultor está examinando su cafetal, lo ve, se preocupa, estará invadido, tendrá roya, no tendrá, ¿qué debo hacer? Las preocupaciones de los seres humanos contribuyen a crear las grandes soluciones históricas. Y este es un momento particular en nuestro país. Todo el mundo está dudando y eso es maravilloso, que la gente dude, que la gente no diga así de buenas a primeras como antes. ¿Pero dudando de qué? ¿Del cambio o el continuismo, doctor? Dudando de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo. Y claro que dudando también del cambio, porque la gente no se apunta al cambio de buenas a primeras. La gente, y más un país de agricultores, los agricultores en Costa Rica, es gente desconfiada. ¿Usted que es agricultor, don Misael? Miren, yo creo que el agricultor
ha vivido una vida muy dura. Los que hemos de alguna manera estado cerca de ellos, sabemos que han tenido una vida dura y que es muy difícil solventarles los problemas que ellos tienen. O sea, darles la ayuda que ellos necesitan para solventar los problemas. El agricultor participa activamente, porque es el sacrificio que pone para seguir viviendo. Vemos cómo los precios del café generalmente han subido y han bajado. Y el agricultor, aún así, por más que baje, sigue adelante. Tal vez al agricultor lo asusta un poquito, y no es que lo asusta, sino que le dificulta poder hacerle frente a las plagas. Ya hemos visto que a veces las plagas les ha hecho dejar cafés abandonados, pero no es la orientación del agricultor dejar el café abandonado. Lo deja abandonado porque no tiene cómo darle asistencia. Entonces estamos ante una clase costarricense acostumbrada a la lucha. Y posiblemente en la duda que dijo el doctor sí la tiene en cuanto a que las condiciones le vayan a permitir seguir adelante. No esperando que todos sus problemas se le solucionen, pero que sí las condiciones en que se va a desplazar, que se va a luchar, que va a tener ese enfrentamiento, sean aptas para poder salir adelante, ¿verdad? Porque así lo han experimentado toda su vida. Yo lo puedo decir con base en la vida de mi papá. Fue un hombre pobre, agricultor pobre, y nunca lo vi llorar. Nunca lo vi sentirse amuinado diciendo, ya, se nos cayó el mundo encima. No. Él decía, la situación se pone dura, se pone difícil, pero vamos adelante. Ese es el espíritu del agricultor. Doctor, entonces en este caso, yo creo que la duda sí la tienen. Pero como un momento de reflexión para saber hacia dónde debe seguir, ¿verdad? Eso es lo que yo observo del agricultor. El agricultor lo que necesita es que haya un medio en donde su lucha sea efectiva. Que no sea una guerra, como dirían aquellos, pírrica, ¿verdad? Una guerra de un triunfo de derrota. No, que le permita seguir adelante. Así que yo creo, doctor, que en este caso el agricultor lo que necesita es un medio adecuado para luchar, no un medio adecuado para echarse a dormir. Además de que usted señala un punto central, esta angustia que vive nuestro país por el deterioro de las instituciones, por las fallas fundamentales en el quehacer del Estado, porque todo lo que construyó Costa Rica en los últimos 60 años se está deteriorando, se está debilitando. Eso hace que la gente vea la política con reserva, la vea con serias preocupaciones. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta, la vida se lo está diciendo, que no es cierto que con promesas se construya una sociedad mejor, que no ha habido un compromiso real de los hombres y las mujeres que han estado a la cabeza del Estado por sacar adelante a Costa Rica. Déjeme en esto ser optimista. No es una tarea difícil, no es una tarea complicada. Tenemos esas virtudes de que habla don Misael, porque todas las virtudes de que tiene el pueblo de Costa Rica, ¿sabe qué, don Misael? Son virtudes campesinas. El empeño, la solidaridad, la honradez, el espíritu de familia, el amor por la tierra, son virtudes campesinas, son las virtudes de donde nace Costa Rica. Costa Rica no nace porque llegaron algunos aquí a poner multifamiliares o a poner grandes condominios. Yo no tengo nada contra eso, quiero decir, ¿verdad? Digo que ahí están en la base las virtudes campesinas de nuestro pueblo, en un momento en que a nadie se le da más la espalda que al agricultor, que al campesino. Un gran amigo que si algún día nos acepta venir aquí con ustedes, sería extraordinario, que es don José Calvo Fajardo. Yo no sé si ustedes conocen a José Calvo, es el doctor en ciencias agrícolas, es un campesino, un hombre de una sencillez y una sabiduría infinita. Decía José Calvo, en este país algunos no se dan cuenta de que la vida campesina es la única vida respetable en todo el sentido de la palabra que hay en nuestro país.
Y decía algo más: si en este país desaparecen las virtudes campesinas, Costa Rica, de un país honorable y productor, se convierte en algo así como en una factoría internacional. Quiero preguntarle, doctor, yo he estado analizando esto un poquito a profundidad y a mi manera. Es que yo lo que veo es que hay como un plan de asfixia a la sociedad costarricense, porque los padecimientos que tiene el agricultor hoy día los tiene en la banca, los tiene en la educación, los tiene en la salud y en otros. Entonces, por ejemplo, una persona esta se siente enfermo con una situación crítica, que se ve en riesgo de perder su finca, perder su casa, busca ayuda médica y topa con el enorme problema que enfrenta la caja. Se va a la banca y la banca, digamos, le facilitan o le prestan el dinero, pero contra hipoteca. No puede pagar. Se anuncia el remate de su casa. No estamos viviendo una situación más bien de asfixia. De profunda asfixia. Fíjese que, repitiendo también otra expresión de José Calvo, él decía: la producción de alimentos no puede estar sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. La producción de alimentos es la producción de la vida, es la producción que solventa el quehacer de todos los hombres y mujeres en el mundo entero. ¿Cómo va usted a decir que el precio de los frijoles depende de la oferta y la demanda? Y que el precio del agua depende de la oferta y la demanda. Como lo dice un atarantado, perdonen que yo exprese esa palabra, en algunos de los periódicos de hoy aparece un disque economista diciendo que el agua es una mercancía y que debe ser vendida y comprada como se venden el resto de las cosas en la sociedad. En el mundo entero, y sobre todo los pueblos del tercer mundo, luchando porque el agua se convierta en un derecho humano, y este muchacho sale diciendo que el agua tiene que ser comprada y vendida como se compran zapatos. Oferta y demanda. Oferta y demanda. Bueno, así está sucediendo, doctor, porque el agua es más cara que otros productos. Bueno, pero digamos que más cara que una cerveza. Todavía que el agua domiciliaria, el doctor Freddy Pacheco dice que un estañón de agua comprada en botellitas, en esas botellitas donde ahora la gente compra el agua, dice que un barril de agua es muchísimo más caro que un barril de petróleo. Correcto. Los Estados Unidos. Es cierto. Es cierto. Y aquí han venido grandes empresas que quieren llevarse el agua para venderla en los países desarrollados. Porque Costa Rica, creo que lo hablábamos la última vez, es el país que tiene la precipitación más alta del mundo como país. Tenemos una precipitación que supera los 3.000 milímetros al año. Y ya esas grandes empresas, para no dar muchos nombres, que son las dueñas de las grandes corporaciones alimentarias del mundo, andan detrás del agua. Y ya cayeron en ese depósito de agua maravilloso que hay en América del Sur, que está entre Uruguay, Paraguay, Brasil, que es el famoso acuífero Guaraní. Andan detrás del agua. Y ya en Costa Rica quieren ser dueñas de las fuentes de agua. Correcto. Pero eso no se puede permitir. Por ahí en las cercanías, perdón, José Ángeles, me comentó un amigo que cerca de ese acuífero se construye en este momento una base militar gigantesca. Todo se enfoca hacia ahí. A defender el agua para ellos. Es correcto. Vamos a hacer una nueva pausa con sus amigos oyentes y ya regresamos. Restaurante El Rancho de Mincho, ubicado en la sabana de Tarrazú. Disfrute de lo mejor de la gastronomía nacional y extranjera, con gran variedad de licores y más de 15 años de experiencia. Atendido por sus propietarios, la familia Naranjo Sánchez. Contamos con servicio express. Llámenos al teléfono 2546-5154. Será un placer servirle. Restaurante El Rancho de Mincho. Cable Santos. Llevando 85 canales con entretenimiento total, con programación infantil, juvenil y para adultos, con canales digitales totalmente gratis, con precios más competitivos. Ofrecemos internet de banda ancha en su hogar, oficina o empresa. Toda una revolución digital ahora. Así que si lo puedes imaginar, lo puedes alcanzar. Cable Santos, conectando al mundo hasta tu comunidad. La distancia no es el límite.
Cable Santos. Vive conectado. Vive mejor. En Costa Rica, la naturaleza nos da recursos limpios para generar electricidad. Sin embargo, el cambio climático nos obliga a estar preparados para que el suministro eléctrico no nos falte. El uso responsable de la electricidad le ahorra recursos a usted y a Costa Rica. La energía es de la gente. Materiales para construcción Samuel. Ofrece para usted todo en maderas, materiales para la construcción, artículos de ferretería, herramienta eléctrica, línea de pinturas y surtida gama de artículos para el hogar. Con personal altamente capacitado, estaremos para servirle. Aproveche nuestros increíbles descuentos y los mejores precios en Pinturas Blanco. Materiales para construcción Samuel. Visítenos, estamos ubicados frente al Palí en San Marcos de Tarrazú. Bien, amigos de Radio Cultural Los Santos y Canal 93 Altavisión de Copesantos RL, estamos en Hablemos, un programa de opinión dedicado al análisis de temas de interés para todos y es patrocinado por Copesantos RL. Hoy conversando con el doctor don Álvaro Montero Mejía, quien nos está ayudando a analizar lo que está sucediendo con la campaña electoral en Costa Rica. Y como el espacio es muy corto, doctor, o el tiempo vuela, nos gustaría que nos haga un análisis del tema de las encuestas, lo que ha estado sucediendo, la variedad en algunas, bueno, una sobre todo que fue la que se distanció de las demás, que daban un porcentajes bastante bajos a los candidatos. Sin embargo, ninguna logró identificar que iba a haber una primera, o que se iba a elegir a nuestro presidente el próximo domingo en una primera ronda. Y también, pues, para aprovechar el análisis de los partidos nuevos que están en campaña ahorita, doctor. Y sobre todo los jóvenes que también están participando. Bueno, esta es una de las elecciones más atípicas, positivamente atípicas, ya se lo dijimos. Además ha habido un recuento permanente de encuestas que debo decir que no son totalmente confiables, por dos razones. La primera, ¿qué es una encuesta? Una encuesta es exactamente como que si yo saco ahorita una cámara fotográfica y le saco una fotografía a este grupo de personas que está aquí. De repente alguien se está rascando la cabeza, el otro está haciendo una mueca. Son fotografías. Son momentos. Exacto, son momentos instantáneos en que la gente opina, da un criterio, pero en una situación como la actual, ese criterio está siendo objeto de permanentes cambios y variaciones. De modo que el que crea que la encuesta es una que revela una realidad, no, revela una realidad casi instantánea. De modo que hay que verlas un poco en su evolución para entender que las encuestas, ese es el primer aspecto, las encuestas a veces fallan. En segundo lugar, son los intereses de las casas encuestadoras. Hay casas encuestadoras que tienen claras vinculaciones con intereses muy particularizados de la vida económica, social y política del país. Algunas son honorables, pero otras no tanto. Entonces, pero del todo no se puede descalificar, ¿verdad? Exactamente. Si nadie tiene derecho a decir, no sirven para nada. Yo estoy poniendo pequeñas gotas de vinagre en este asunto del manejo de las encuestas. El otro aspecto que tienen, y que me parece a mí que es muy importante, es que deben ser una orientación, nada más una guía. No es cuestión de leer una encuesta y decir, ahora sí ya sabemos lo que va a ocurrir, y menos ahora. De modo que las encuestas, en lo fundamental, las últimas encuestas, yo tengo aquí prácticamente todas, de lo que ha ocurrido, señalan una especie de empate técnico entre tres fuerzas. Una fuerza ascendente, una fuerza descendente que es Liberación Nacional, una fuerza que ha ascendido pero que parece que alcanzó un nivel importante, que es, yo no diría techo, pero digamos, un nivel importante en su ubicación, que es el Frente Amplio, y otra que parece que viene en proceso de ascenso, que es el PAC.
con don Luis Guillermo Solís. Que perdón, aquí el fenómeno del PAC fue muy similar en las últimas dos campañas también. En las encuestas estaba como muy rezagado y en las últimas semanas la lucha fue interesante y casi llega a ganar en una de esas campañas de don Alfonso Solís. Es que el PAC tiene mucho de eso, es una estructura muy electoral. Hay como una especie de contingente humano que se manifiesta mucho cuando llega la hora de votar. Esto puede favorecer a don Luis Guillermo Solís, sin duda alguna. Pero más allá de las encuestas, creo que estamos obligados a examinar los fundamentos. Liberación Nacional decrece o declina por las razones que ya dimos, ya lo explicamos. El Frente Amplio crece porque se ha convertido en una reserva justa, digo yo, justa, de todo ese sentimiento de Doctor, no... vamos a hacer un corte, ya Perfecto, regresamos. perfecto. ¿Qué pasó? Un buen día podemos disfrutar. Pueblos, regiones, queremos informar. Somos una señal que recorre todo lugar. Alta visión, somos alta visión. Televisión de altura. Bien, disculpen la pequeña interrupción, un pequeño asunto técnico que ya fue superado aquí por los amigos del canal 93 Alta Visión. Bien, doctor, sigamos con su análisis. Decíamos entonces que en esas características, yo creo que aquí desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista filosófico, digámoslo así, hay dos fuerzas que aparentemente se disputan ese sentimiento de molestia, de protesta y de esperanza que hay en el pueblo costarricense. Esas dos fuerzas son el PAC con don Luis Guillermo Solís y el Frente Amplio con don José María Villalta. Las otras fuerzas, las otras tres fuerzas, Liberación, con el declive que ya explicamos, el partido libertario, con don Otto Guevara, creo que se caracteriza cada vez más como una fuerza muy conservadora, como una fuerza de reiteración del proyecto neoliberal, por más esfuerzos que hagan. Y muy cambiante también en sus, precisamente, en sus ideas, ¿verdad? precisamente. Yo digo que en realidad no son tan cambiantes, creo que hay una visión extremadamente oportunista, eso es lo que hace que entonces vayan un poco con las inquietudes de la gente. Y don Rodolfo Pisa, que ha hecho sin duda alguna un tremendo esfuerzo porque cogió un partido que estaba prácticamente fuera de la contienda desde el momento en que renuncia el doctor Hernández, y él con reicidumbre, con fortaleza, no se ha dado por vencido, dice lo que tiene que decir, lo que piensa. Ojalá, digamos nosotros, que en el futuro se encuentren esas fuerzas. La fuerza que representa una Costa Rica modernizante, propositiva, como podría ser el PAC, una fuerza con una intensa visión del tema social, como podría ser el Frente Amplio, y una fuerza que recupere una auténtica tradición del pensamiento cristiano, sobre todo ahora que está Francisco al frente de la Iglesia Católica, que va a dar mucho que hablar. El Papa Francisco está dando, sin duda alguna. De modo que yo creo que va a haber segunda ronda. No me atrevería a decir entre quiénes, pero que hay segunda ronda, hay segunda ronda. Probablemente, muy probablemente, uno de los dos contendientes sea Liberación Nacional, me parece. De manera objetiva, doctor, si el Frente Amplio llegase a ocupar el segundo lugar o entraría una segunda ronda, o si ganara las elecciones de este próximo domingo, o en la segunda ronda, ¿sería perjudicial para el país o beneficioso? ¿Por qué? Estamos en una América Latina
llena de contingentes con un sentimiento social muy profundo. Está doña Michelle Bachelet, heredera del partido de Salvador Allende, el Partido Socialista, gobierna en Chile. Está don Evo Morales, un indígena que recupera para su patria una enorme cantidad de riquezas antes que se iban por el caño, las riquezas del pueblo de Bolivia, y haciendo esfuerzos extraordinarios en el desarrollo de la agricultura y en la extracción minera. Tenemos que acordar que en Bolivia está ese famoso cerro que ustedes deben recordar, o ustedes recordarán, que se llama el Potosí, de donde sacaron barcos enteros de plata y de oro también desde Bolivia. Ahí está Bolivia, ahí está la presidenta de Brasil haciéndole frente a un país inmenso, imagínense ustedes, de centenares, de más de casi 200 millones de habitantes, con 8 millones de kilómetros cuadrados, con un proyecto socialista, con un proyecto social. Ahora está ganando un socialista, probablemente va a ganar mañana, pasado mañana en El Salvador. Entonces, además, vamos a ver, aquí la juventud es inteligente. José Mujica. Don José Mujica. Nosotros no somos chiquillos. Aquí nadie puede llegar y decir, ahora que vamos a hacer esto, vamos a hacer... No. Este es un país de consensos. Este es un país donde hay que respetar la opinión de las personas, y a mí me parece que no pasaría nada, bueno, nada malo. A lo mejor sí puede pasar algo bueno. La fuerza que agrupa este muchacho, Sergio Mena. Sergio Mena. Me decían ustedes. Bueno, es una fuerza que comienza también. Sergio ha manifestado en los distintos debates rigor, fuerza. El muchacho no se deja ningunear. Es estudioso. Es estudioso, exacto. De modo que habrá mucho que esperar. Bueno, yo no quiero dejar de mencionar también a José Miguel Corrales, que está ahí como una especie de telón de fondo, y un hombre capaz, honorable, que está también haciendo una propuesta. De modo que nadie puede decir que no hay cosas buenas para escoger. Hoy sale en La Nación algo que es interesante, creo que la gente debe leerlo. En España están proponiendo una reforma del tema del aborto. El Estado apoya que el aborto se dé en casos de violación, y que también cuando hay peligro para la madre, y la Iglesia Católica apoya esta decisión del gobierno español. ¿Es un tema al que hay que tenerle miedo a este, doctor? No, de ninguna manera. Yo creo que eso está en la legislación costarricense. También igual. Usted es abogado y sabe que para defender la vida de la madre, la extracción de un feto está perfectamente permitida, y en determinadas condiciones de terrible violencia también. De modo que esas cosas tenemos que verlas con espíritu humanista. Lo mismo que la fecundación in vitro. Ocurren todos los días decenas de abortos espontáneos, decenas de legrados, óvulos que se pierden. ¿Por qué para dar una vida, para una pareja de padres que quieren tener un hijo, no se les va a permitir? Es que hasta el sentido solidario del pueblo costarricense no ve eso mal. Un mensaje, don Misael, final ya para los electores del próximo domingo. Que no tengan miedo, que voten jóvenes, que los jóvenes salgan a votar, que la gente llegue confiada, que los partidos que hemos escuchado en los debates han demostrado que todos quieren una Costa Rica buena, que podemos perfectamente ir confiados, y que hay... Y hay que confiar en el sistema electoral nuestro también, en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y hay mucho donde escoger. Yo tengo mucha confianza en la gente joven. La gente joven piensa, estudia, se entera, se informa. Ya no votan porque papá es de tal partido, votan porque yo lo estudié, porque yo lo conocí. Así que tengo mucho optimismo para este domingo. Don Santiago. Y yo me sumo a las palabras de don Misael y don doctor, pero yo quiero cerrar con una jocosidad. Dice, parece ser en México donde sucedió esto. Dice que un chiste de temporada electoral. Dice que estaba el candidato con su coordinador de campaña en el cuarto de guerra y le dice: hombre, no sé por qué mi partido me tiene como una persona muy culta y en todo el país no me bajan de ser un soberano imbécil. Entonces le contesta: mira, güey, eso es fácil de explicar y la respuesta me la vas a dar tú al contestarme esta pregunta. Pregúntame, güey.
Dime el nombre de un importante general francés que montaba un caballo blanco. Ay, güey, casi tengo la respuesta, pero dame otra pista para no verme tan fregón. Está bien, este general dominó casi toda Europa y cuando conquistó a España puso a su hermano como emperador y siempre traía a su mano metida dentro de la chaquetita del uniforme militar. Ay, qué chingada. Los Moreira no, porque no estaban en España. La tengo en la punta de la lengua, pero dame otra pista para no decirle la tarugada. Te voy a dar una última pista, pero antes ve al refrigerador y tráeme una botella de Napoleón para echarnos un trago y verás cómo te acuerdas. Se va el candidato al refrigerador y al rato regresa con una sonrisa en la cara y le dice a su jefe de campaña: mejor pista no me pudiste haber dado. ¿Cómo me voy a olvidar del famoso General Electric? Bueno. Bien, recordarles que ahora vamos a degustar un delicioso platillo en el restaurante Tachitos y el doctor con la guitarra cantando y tocando malagueña generosa. Doctor, un mensaje final. No, nada más darle las gracias de todo corazón. Decirles que la política algún día será un acto docente, un acto de formación humana, un acto que nos llene de alegría y de satisfacción a todos los que queremos construir seres humanos mejores. Algún día. De modo que si de alguna manera tengo que terminar, sé que este pequeño programa que se da en esta gran televisora algún día cumplirá a plenitud el esfuerzo que se realiza. Muchas gracias. Hay que ir a votar el domingo con alegría, con entusiasmo. Así es, sí. No, cada uno en su yo interno decidirá por quién vaya a votar. Tengamos plena conciencia de que si el gobierno es bueno para todos, si es malo para todos, y aquí lo que queremos es un gobierno bueno para todos. En Costa Rica las cosas se hacen así democráticamente, y si no vamos a votar, no tenemos derecho a reclamar el día de mañana. Muchos países del mundo desean algo. Podemos decir que vote ahora y calle para siempre. También. Muchos países del mundo desean algo como lo que sucede en Costa Rica. Esa posibilidad que tenemos de externar nuestras opiniones y también de elegir o rechazar a quien no nos conviene para el país. Así es que la Radio Cultural Los Santos el próximo domingo, comprometida con esta importante actividad electoral que se va a realizar en el país, va a estar transmitiendo, Canal 93 Altavisión va a estar transmitiendo en vivo todo el proceso de las elecciones a partir de las 6 de la mañana hasta que ya tengamos un resultado de las elecciones. Así es que por Altavisión, Canal 93, el próximo domingo van a estar informados de lo que suceda en la zona de Los Santos por primera vez, porque este canal por primera vez va a estar funcionando. Y supongo yo que también la Radio Cultural Los Santos va a estar transmitiendo algo relacionado con las elecciones. Así es que muchas gracias por la atención prestada a los amigos de Radio Cultural Los Santos y a los que también nos ven por Canal 93 Altavisión, y nos escuchamos yo en 8 en una edición más de su programa Hablemos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Costa Rica, la naturaleza nos da recursos limpios para generar electricidad. Sin embargo, el cambio climático nos obliga a estar preparados para que el suministro eléctrico no nos falte. El uso responsable de la electricidad le ahorra recursos a usted y a Costa Rica. La energía es de la gente. Materiales para construcción Samuel. Ofrece para usted todo en maderas, materiales para la construcción, artículos de ferretería, herramienta eléctrica, línea de pinturas y surtida gama de artículos para el hogar. Con personal altamente capacitado, estaremos para servirle. Aproveche nuestros increíbles descuentos y los mejores precios en Pinturas Blanco. Materiales para construcción Samuel.
Visítenos, estamos ubicados frente al Palí en San Marcos de Tarrazú. Restaurante La Catarata. Con un ambiente familiar, sano y rodeado de una hermosa naturaleza, disfrute de nuestra deliciosa comida nacional e internacional. Visítenos ahora, 2 kilómetros al este del parque en Santa María de Dota, carretera a Copey. Horario de atención de jueves a martes de 11 de la mañana a 9 de la noche. O llámenos ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla. Agradecemos a nuestros clientes el apoyo recibido en este primer año de administración. Restaurante La Catarata. Yo estudié en la U Central por su excelencia académica, por su ubicación estratégica, por su programa de becas de acuerdo al Plan de Responsabilidad Universitaria, por sus cómodos planes de financiamiento, por su calor humano. Por estas razones y muchas más, yo estudio en la U Central. Conviértete en un profesional al mejor estilo de la U Central. Matricúlate ya mismo. WW Monitoreo. Somos los líderes y pioneros en la zona con más de 15 años de experiencia en el mercado y única autorizada por el Ministerio de Seguridad Pública. Especialistas en venta e instalación de equipos de seguridad para casas, negocios e instituciones.